ellos me hacen en el cristal así. Cuando bajo el cristal, el muchacho mete la pistola y así mismo la sacó. El runner y el tirador se iban conmigo a la iglesia para salir de la iglesia, ir al caserío a Cuadrar, a dejar el material que había traído desde mi casa, que iba conmigo a la iglesia. Mi pregunta para ti es, ¿qué tú le dirías a esa persona que ama a Dios, pero que siente que no está a la altura de liderar o de servirle a Dios? Bueno, mi gente, Dios me los bendiga. Es un placer para nosotros, para esta comunidad de nuevos comienzos, aquí estar hablando a menos con un pastor que ha sido para mi vida muy edificante. Amén, lo cual lo aprecio y lo admiro mucho, ¿verdad? Estamos aquí con el pastor Joel Hidalgo. Pastor, Mi Dios te santo, te bendiga. bendigo, mi santo, todo bien, gracias ¿Cómo a has Dios. estado? Gracias al Padre, bien, gracias a Dios. Aquí ansioso, ¿verdad? Gozándome de lo que Dios va a hacer, lo que vamos a compartir un rato aquí Amén. y gozándome, ¿verdad?, de este tiempo que Dios ha permitido estar acá otra vez en nuestra tierra, en la tierra que estuvimos por casi 15 años, y compartir contigo y con la gente de Nuevos Comienzos. Definitivamente, tan pronto tú dijiste, voy a estar por allá en esto del otro, bro, yo dije, tenemos que hacer algo, brother. Yeah. Tenemos que hacer algo y más que todo para la edificación de los oyentes, amén, porque hay gente que, pues, obviamente hemos sido llamados y la mentalidad que muchas veces nosotros cargamos de lo que es el evangelio y de lo que es reflejar el carácter de Cristo, muchas veces, pues, es un poco distorsionado. Amén, pero me siento honestamente bien privilegiado de tenerte aquí con nosotros en este nuevo episodio de Nuevos Comienzos, una plataforma donde nos enfocamos, ¿verdad?, de que siempre hay una oportunidad. Yeah. Dios es un Dios de oportunidades, ¿sí o no? Así es, Entonces, siempre. eso es lo que nosotros ministramos, de que sea la gente que nos están viendo, sean ministradas y sean edificadas por el contenido que nosotros llevamos. Amén. Pastor, yo sé que tú eres pastor, llevas tantos años ministrando el Evangelio. No sé si creciste en el Evangelio o no creciste en el Evangelio. No, No creciste en el Evangelio. Ok, nunca crecí, de hecho. no. Me quedé 5'3". Cuando ¿Cuánto tú estamos ahí, mides? ¿Cuánto tú mides? 5'3", 5'3". 5'3", bueno, pues hasta ahí. Hasta ahí llegué. Ebenecer, Sí, Ebenecer. pero no crecí como tal dentro de la iglesia. Sí, conozco desde pequeño, siempre mi mamá me llevaba, pero no fue que crecí conociendo. No fue que naciste como quien dice, No, como dicen por ahí en la cuna del no, Evangelio, sino que fuiste formado prácticamente exactamente, fuera y después que Dios te exactamente. trajo de una manera, Ujú. me explico, y cómo fue esa transición de afuera, ¿verdad?, a conocer a Cristo. Vamos a arrancar de ahí. Bueno, yo de hecho me crié en residencial público y como profesión tenía montar caballo, ya la jinete en Puerto Rico. Mm. Después pues me moví a los Estados Unidos para montar caballo, que era mi profesión. Y entre eso, cuando estaba en Puerto Rico, pues los caballos no sé por qué no querían correr. Y a veces me veía en situaciones bien difíciles económicamente. Y pues al crecer en residencial público con una familia que pues tenía acceso a lo que es el narcotráfico, de estas cosas, Mm. pues uno se involucra. Yo decidí involucrarme ahí, hacer la vida un poco más fácil, ¿no? En la vida fácil lo que trajo unos pros, que es lo que uno aprende, ¿no? Y madura en el proceso. Y uno en contra, que es pues, una vida que no es correcta, ¿no? Delante de Dios. Y estando en estas andadas y en estos malos pasos que estaba viviendo, pues hubieron unos cambios, pasaron unas cosas en mi vida, incluyendo unos tiros que le dieron a mi hermano. Y eso Dios lo usó, aparte de que también mi esposa pues comenzó primero Mm. a estar visitando la iglesia, la congregación. Entonces yo pues empecé a llegar con ella a la congregación. De hecho, tuve un año yendo a la iglesia con mi esposa y salía de la iglesia al caserío a cuadrar el material que tenía y ya llegaba a la iglesia con material en el carro, llegaba con una pistola. Estando tu esposa en el Mi carro. esposa ya estaba sirviendo y yo iba a la iglesia, cerraba el punto a las 6 de la tarde y el runner y el tirador se iban conmigo a la iglesia para salir de la iglesia, ir al caserío a cuadrar, a dejar el material que había traído desde mi casa, que iba conmigo a la iglesia. Y iba bendecido el material, así que, no, poniéndolo eso, ¿verdad? Y echándolo un poquito fuera de la broma, fue un momento bien difícil, donde tenía una lucha interna, donde yo Ajá. sabía que Dios quería algo conmigo, pero internamente estaba batallando con cómo voy a mantener mi casa. Si los caballos no quieren correr, no está bien el negocio de los caballos, se me estaba haciendo esto muy fácil.
y se me hizo duro soltar eso. Hasta que le dan unos tiros a mi hermano en Puerto Rico, de 14 años tenía más o menos, un carro que se montó, confundieron y le dispararon y le dieron un tiro en el pecho. Ahí yo hablé con Dios y le dije en uno de los servicios de oración que si él le daba vida a mi hermano, yo le entregaba la mía. Eso fue un miércoles de oración. Viernes mi mamá, el tiro que él le dio en el pecho le rompió los bronquios y los pulmones con un AK-47, un solo disparo. Y cuando a él le dieron el disparo, eso lo que causó fue que los pulmones y su vía respiratoria estuvieran dañadas. Pero viernes por la mañana mi mamá me llama y me dice, mira, ya el doctor dijo que si le quitan las máquinas y él puede respirar, pues va a vivir. Y eso pasó, le quitaron las máquinas, él hizo un intento y si hace un intento, vivía y vivió. Y ahí entonces llegó mi otra lucha. ¿Qué hago ahora que él vivió? Porque Dios te está ya confrontando. Tenía yo que dar la ahora. mía. Y para hacerte lo largo, porque el testimonio nos coge mucho tiempo, pero en ese momento pues yo decidí más por la vida de Dios, porque darle vida a mi hermano me costó a mí. Ahora, el proceso de yo darle la vida al Señor también vino otros procesos. ¿Sabes? Me encuentran los enemigos, yo amenazo con el radio los que le dieron el tiro, me encuentran después en otro lado solo, me perdonan, ¿sabes? Más prácticamente me ven y me dicen, ora por mí, y se fueron. Entre eso Dios... Los enemigos te dieron que orar. Entre eso, yo con un radio y empiezo a hablar con ellos de radio a radio. Los muchachos están todos listos para meterse al caserío. Ellos con el radio empiezan a amenazar a la persona, ¿no? Que mi hermano fue una cherry, todo eso. La cosa es que en ese momento yo me voy a mi casa y llevo días en mi casa y en un momento dado llego al caserío. Cuando llego, vengo de camino y el viernes que llego a la congregación, yo jueves antes había preparado un material, un crack, y yo cerraba la puerta del pasillo de mi casa para que no entraran a los cuartos. Y lo hacía para que el olor del humo de los humos, de lo que yo estaba preparando, no entrara a los cuartos y afectara a los nenes. Viernes en la iglesia el pastor dice, párame el servicio, que alguien juega con Dios y con el diablo aquí. Y dijo, fueron las palabras de él, y dijo, y cierra las puertas del pasillo para que nadie sufra lo que tú estás haciendo. Ahí yo sabía que era conmigo. Entonces, entre 2000 personas que había en la congregación, yo sabía que era yo. Voy sábado a residencial a entregarlo todo. Y en el residencial, en el carro, cuando dejo todo y me monto, el retrovisor está puesto para verme yo. ¿Sabes? Que tú miras el retrovisor y está puesto para mirar para atrás. Al yo montarme, estaba puesto a mirarme yo mismo. Y nadie se había montado ahí, solo yo. Son mis experiencias que me hacen estar donde estoy, que nadie me las va a creer. Y no me interesa, esas son mías. Y hacen que yo mantenga mi fe. Y cuando miré, me vi yo mismo. ¿Ves? Con pantalla, con chiva rubia, prenda, y Dios me dijo, cambia. En el carro. Cuando llego a casa de mi suegra, le digo, quiero cambiar, quiero ser diferente. Y ella me digo, quiero ir en traje a la iglesia. Ella me prestó un traje del hijo que era 6'14" de niño. Yo era bien flaquito y era jinete. Y usaba trajes 14, 16. Y lo usé, me lo puse ese domingo. Fui al jockey room, monté el caballo, me afeité, me arreglé, me puse el gabán. Y cuando llego a la casa, cuando salgo de la iglesia, cuando llego a la casa, mi esposa me dice, oye, te ves diferente. Nos montamos en el carro. Cuando me montan en el carro, ya yo en el jockey room me había quitado la chiva, las pantallas, todo. Me puse un traje. Tú mismo. Y nos fuimos a Wendy, en Los Colobos, que lo habían acabado de hacer. Cuando llegamos a Wendy en Los Colobos, que miro por retrovisor, se me olvidó que los muchachos me habían dicho, en San Isidro se están escondiendo esa gente. Exactamente, cuando me monto, veo el carro blanco que se parquea, ¡pap! Se bajan dos. Ahí ya yo veo que ellos se van acercando a mi carro y mi esposa ve mi cara. Me había asustado, pero yo calladito, tranquilo. Ellos me hacen en el cristal así. Cuando bajo el cristal, el muchacho mete la pistola y así mismo la sacó. Y me dijo, ¿qué te pasó a ti? Ahí yo entendí el cambio de Dios el día antes. Si me ve con la chiva, con las pantallas, ahí me deja. Pero me vio diferente. Y me dijo, perdóname, ora por mí. Yo soy apartado, yo no sabía que tu hermano iba en el carro. Oren por mí. Se fueron. De aquí estoy hasta el sol de hoy. Prácticamente, Dios es bueno. Dios me guardó. Pero yo estuve un año yendo a la iglesia, cerrando el punto, llegando a la iglesia con el material en el carro en lo que me congregaba. Y tú sabes que hay gente así, pastor. No, hay un montón de gente. Y a mí lo que me guardó la iglesia Cristo La Roca con el pastor Ricky Torres, que nunca me juzgaron. Nunca.
Yo llegaba a la iglesia y todo el mundo, ¿Y conocían tu vida? nunca me juzgaron. Nunca nadie me dijo, mira tu ropa, tus prendas, nada. Y yo empecé a ir cambiando poco a poco, porque cuando tú empiezas a darle la vida al Señor, aunque tú estés en el mundo, la vida empieza a cambiarte la mente, el aspecto tuyo, y la gente en el trabajo. Yo tenía más de 100 CD cristianos, yo no oía ninguna más música. Yo iba al punto con la música mía era cristiana completa, Sí. y la gente no lo entendía. Yo haciendo y bregando estas 20 cosas y teniendo música cristiana dentro del carro. Literalmente. Yo me fui a un concierto. Mi esposa fue a un concierto con la nena, de niño creo que era. Y yo le dije, voy a ir a un concierto en el Lubriel, con Ramón Lubriel, que es de cantantes cristianos. Le dije, yo voy a ir solo. Pues me fui solo. Tenía casi 500 pesos en el bolsillo, sucio, de dinero sucio. Pero llegué al concierto y desde que entré empecé a llorar a las 7 y pico de la noche, a las 8. Hasta las 12 que se acabó. Me monto en el carro, compro $200 en CD. Me monto en mi carro, en la guagua, yo tenía una Highlander, y venía manejando desde Bayamón y puse el CD de Erickson Alexander desde el 1. Le di play, eran 12 canciones. Arranqué hasta mi casa y la canción número 12 empezó parqueado frente a mi casa en Villas de Loíza, en Canóvana, desde Bayamón. Y cuando estoy parado ahí al frente empieza la canción. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu. Y empiezo yo a hablar con Dios sentado y le digo, Señor, vuelvo y te digo, son experiencias mías que hacen que yo esté donde esté. Nadie las tiene que creer, no me interesa si las cree la gente, son mías y me tienen donde estoy. Y dije, Señor, si eres tú, haz que llueva, porque ese era el tema de la canción. En menos de un minuto cayó un aguacero impresionante. Ya mi doña está dormida con la nena, estoy solo en la guagua. Y en el momento le digo al Señor, Señor, si eres tú, haz que esa palma se mueva. No pasó un minuto y oigo, de un viento y la palma hizo. Empiezo a llorar, empiezo a quebrantarme delante de Dios hasta que terminó la canción. Antes que termine la canción, el aguacero, que es bien fuerte, tú sabes cuando tú vas manejando en la avenida, que el aguacero es tan fuerte que tú oyes la capota del carro, el techo, que las gotas dan bien duro y tú oyes toda la lluvia dando en el techo y tú te sorprendes. Y yo oía todo ese ruido dando en el techo y en el cristal de al frente. Yo lo escuchaba, la lluvia, y yo llorando, quebrantado, hablando con Dios, pidiéndole perdón, toda esa experiencia. Cuando se acaba la canción, que yo paro de llorar, yo me doy cuenta que yo estoy dentro de mi marquesina. Yo no estaba afuera, yo me parqué dentro de mi marquesina, que era bajo techo, y ahí yo vivía la experiencia de las gotas dando en mi carro. La gente dirá, este está loco. Esas son las experiencias que me tienen aquí. Pero prácticamente me imagino. Esa es mi experiencia en el momento, en el trance, o como lo quieran llamar, entre yo y Dios. Yo oía la lluvia dando en el carro y yo estoy dentro de la marquesina. Pero son experiencias mías que me hacen ver un Dios sobrenatural y yo estoy donde estoy gracias a que Dios es bueno. Y Dios salvó mi vida, Dios me cambió. Literalmente, pues eso era yo imagino que era una batalla mental. Completamente. Decía, Señor, ¿cómo voy a pagar yo mis cosas? Yo tuve un año donde los caballos no corrían y yo pagué mi casa, mi carro. Perdí prácticamente, los carros los fueron llevando el banco poco a poco y yo muriendo a mí mismo. Yo era de los que todos los viernes me compraba ropa así calado para irme para las discos. Pero llegó un día donde el banco se lleva la guagua. Me quedo sin carro y mi papá el mismo día me llama y me dice, tengo un carro que compré en Orlando y llegó al muelle. Lo voy a buscar para que te lo lleves a la casa. Yo le digo, se acaban de llevar mi guagua, el mismo día. Cuando él llega es un Mitsubishi como del 80. El techo tenía rotos de moho. Lo compré, creo que fue en $500 y lo mandó de Orlando para acá. Y ese carro, cuando él me lo entrega, yo llegué a mi casa a llanto. Porque yo era un orgulloso. Yo decía, yo ando en una Highlander, en una Stream del año. ¿Sabes? ¿Por qué tú me haces esto, man? O sea, si yo estaba bien allá. Y empieza una lucha interna más fuerte que la anterior. Porque ahora está trabajando conmigo personal. Ya él me sacó. Ahora tiene que romperte el orgullo, tiene que romperte. Y ahí yo estoy en el carro y empiezo yo todos los días. Ahora, yo estuve 3 años, y quiero que escuchen a aquella gente que están ahí. Yo estuve 3 años en esta congregación, donde en los 3 años yo falté un día. Sin excusa, donde llovía, relampagueaba, vestíamos a nuestros hijos y nunca mis hijos se enfermaron.
Nunca mis hijos, nosotros íbamos a la iglesia todos los domingos y todos los viernes y los miércoles de oración. Y nosotros nunca vimos a nuestros hijos enfermos. A los 3 años yo falté un solo día, que fue un viernes que cayó San Valentín, y yo dije, Señor, yo quiero hacer algo hoy. Y ¿sabes qué hice? Mi esposa se fue con los niños a la escuela, a la iglesia, y yo me quedé con 60 pares de zapatos. Me fui al caserío, abrí el baúl y vendí todos los zapatos para poder sacar algo para mi familia. Eso hice yo ese día. Y ese fue el único día que falté por la necesidad. Fuera de ahí, yo estuve 3 años. Por eso cuando me dicen, pastor, es que estoy a lavar ropa hoy domingo. Really, no había lunes a sábado. Ay, ay, ay. ¿Sabes? O sea, tienes toda la semana, pero coges específicamente el día domingo para lavar ropa. No hay excusa. Después nuestros hijos se van patas arriba y nosotros no sabemos qué hacer. O sea, hay momentos y hay momentos. Hay que ser Sí, 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 realistas. Hay definitivamente. que cuidar a nuestros hijos en el frío. Acá es diferente. Pero allá, gracias a Dios, con toda la lluvia, el carro estaba tan roto el techo que tenía un sticker que decía, ponte la antitetánica antes de montarte. Porque estaba... Y Dios me estaba matando. Y un día me paro frente a Payless Shoes a comprarle unas medias para mi esposa. Y ese día que entré, deseé comprar unas tenis Champion que valían en aquel tiempo $17. No se me va a olvidar. Rojas con gris. Y cuando voy a pagar no tenía el dinero. Me monto en el carro que lo escondía de los otros carros para que nadie me viera a montarme. Y me monté en el carro y cuando me monto le digo a la muchacha, guárdalas, déjame buscar el dinero. Y me voy, miro que no me vean montarme en el carro. Del orgullo. Y cuando me siento, que cago la cartera, ahí Dios me ministró. ¿Viste dónde vas a comprar unos tenis? En Payless Shoes. Yo no compraba más tenis ahí ni para nada. No es que... Y Dios me dijo, te estoy matando. Y yo me dejé matar. Esa es la Porque clave, yo me María. dejé matar. Es que esa es Porque la dice, clave, pastor. Pablo dice, ya no vivo yo, es Cristo el que vive. Amén. Gálatas Y Dios es 2:20. una vida real. Y Él vive a través de nosotros. Nosotros Sí. no podemos, nosotros somos el primer tropiezo, brother. A que Dios se exprese y viva a través de nosotros. Definitivamente. Nuestra mente, nuestro ego, nuestro orgullo, somos los primeros en ponerle un estorbo a que Dios se exprese. A veces Dios quiere amar a alguien y yo, como esa persona me hizo algo, no lo amo. Le pongo un stop cuando Dios no quiere que yo ame a esa persona. Y aún dentro. Él no quiere que yo lo ame. Él quiere amarlo él. Pero Él está en mí. Entonces yo tengo que morir a mi persona para que Él mismo ame a esa persona a través de mí. Por eso es que el amor de Para que Cristo Él es mismo otra se cosa. exprese. Dios dice, a ti te va a hacer algo y ese amor tuyo, que es un amor eros, humano, Sí. puede quebrantarse por lo que te hacen. Pero eso es lo que yo quiero si yo estoy vivo. Déjame amar, Y hay déjame gente que vivir. lucha con eso, pastor, que dentro de la iglesia, literalmente, pueden estar predicando y metiendo cosas, pero lo que es el perdonar, a eso les choca. Y no dejan que Cristo se exprese en ellos de esa manera. No existe nadie en la tierra, y graben eso, no existe nadie en la tierra que no merezca ser amado. No existe. Si Él lo hizo, porque nosotros no. Definitivamente. La clave de sanar al ser humano y demostrarle la vida y la gracia de Dios y el perdón de Dios es el amor, es el perdón. Nosotros no podemos vivir resentidos. O sea, nosotros levantando las manos y adorando a Dios, hipócrita. Dios no quiere eso. No. O sea, si te duele, si te hicieron, eso es irrelevante para Dios. O sea, una persona que está en la iglesia levantando manos y esto y lo otro, pero no está expresando el amor de Cristo. Es un hipócrita. Mm. ¿Cómo yo decir que amo a Dios si no amo a mi hermano? Pero ¿y si Eso es dice que está Biblia. en un proceso? ¿Ves? Pues está bien, pues te vas a morir. Te estás en el proceso y te estás Estamos dejando viendo eso. bregar. Tranquilo, Dios ni te acerca a la persona, ni lo ves a lo mejor. Pero cuando ya tú sabes, hay gente que dice, llevo 20 años en el proceso. 20 años, mano. Really. ¿Sabes? Sí, eso Tenemos no que cuadra, dejar no que Dios nos cuadra meta eso. las manos. Sí, no cuadra. Dios nos mete las manos, nos transforma, nos cambia y nos morimos. Ahorita estábamos hablando, para ya entrar en concreto, me dijiste sobre la imagen y la semejanza, y eso me llamó mucho la atención. ¿Cómo es que tú podrías desenglosar eso? De acuerdo más que todo fue un testimonio tuyo. Sí, porque es un tema, es una predicación gloriosa que entró por aquí, se caló aquí y cambió. Cuando Jesús está frente a Pilato, que están de frente, Pilato le hace una pregunta. O sea, yo estoy buscando una falta tuya Para poder juzgarte. para juzgarte, Y pero darle a esta gente lo que esta gente quiere. te quieren matar, Definitivamente. pero yo no encuentro nada. O sea, tú no eres el rey de los judíos, Jesús le dice, bueno, tú lo dices. Entonces, empieza esa disyuntiva y Pilato, ¿qué hace? Toma una decisión.
Bueno, pues que lo maten. Yo me voy a lavar las manos. ¿Ves? Se lavó las manos. Pero la Biblia dice en las letras que nadie lee o lo que la gente ignora, que el silencio de Jesús sorprendía a Pilato. Jesús callado. Y Pilato, no, pero mira, no encuentro nada. Pues, ¿qué hizo Pilato? Para mantener su imagen limpia ante la gente, se limpió las manos. Juzgan ustedes, masácrenos si quieren. Pero él tenía el poder de decir, no. Tenía que pasar, hay que ser No, realista. incluso le dijo, tú no sabes a quién tú tienes delante. Quien tiene el poder para... Eso es lo que tenía que hacer es esto. Más nada, ser No, de hecho, caballote. Pilato fue el que lo dijo. Tener poder también. Por eso, cualquiera de los dos tienen su fuerte ahí. Tienen en la mano la llave para cualquiera de las dos cosas. Pilato decidió lavarse las manos para guardar su imagen. Pero Jesús en silencio mantuvo su sustancia, su semejanza, que era el Padre. ¿Ves? Y eso es lo que pasa en muchos de nosotros, que a veces preferimos guardar nuestra imagen en vez de ser semejante a Él. Para guardar mi imagen yo no voy a rebajarme, porque esta persona me hizo esto. Amado, si fuera por... Si nosotros nos miramos en un espejo, nosotros no nos aceptamos. Si tú fueras Dios, tú no te aceptas tú mismo. O tú te miras en un espejo y tú ves lo que tú eres, lo que tú piensas, lo que tú deseas, lo que a veces viene a tu mente. ¿Ves? Tú mismo dirías, ni yo mismo me acepto. ¿Ves? Pero Dios lo hizo. ¿Y quién soy yo para decirle a alguien que no? Te voy a decir más. Somos parte de congregaciones de familia. Se rompen las congregaciones. Pasa a cualquier tontera, pues son tonteras. Sí, no existe nada que pueda dividir. La iglesia no está dividida, las congregaciones se dividen. La iglesia es una. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. ¿Pero qué hace? La gente se va. No se hablan. Es verdad, pastor. Oye, tú eres de Winchester y estamos hablando, fui pastor 14 años aquí en West Virginia, en Charleston, West Virginia. Eso es una infección de estos dos pueblos. No nos queremos ver, no queremos abrazar, no queremos... Pablo tiene un equipo de trabajo, decide tomar una decisión de moverse y cuando se va a mover, hubo un hombre que decide no ir, Juan Marco. Él dice, yo no voy con ustedes. Y forma un revolú y se fue. Una contienda terrible. El tipo se fue, dejó a Pablo solo. Pasan años y Pablo le dice a su gente, vamos de nuevo a formar otra vez el trabuco, como decimos nosotros, vamos a formar el equipo, vamos a meter mano, pero a Juan Marco, el que había formado el revolú, tráemelo de nuevo, que ahora me hace falta en el ministerio. No, papá, eso es cátedra. Yo me niego a mí y mengo para que crezca él. Sí, nosotros no somos los chiches de la película. No es que nos necesitamos. Si la Biblia dice que un cuerpo prácticamente se compone no solamente de una mano ni de un pie, sino que... Pero es que la iglesia es victoriosa. Pero en lo terrenal, las congregaciones, el cuerpo en lo terrenal como iglesia, Pablo dice que nosotros gobernamos en vida. La gente está esperando irse. Que un espíritu se lo lleve y ser raptados y irse. ¿Ves? Pero si ya yo estoy allá, según Efesios 1, sentado en Cristo, para yo me quiero ir. Cuando el Salmo 115 dice, el cielo es de Dios, la tierra es de los hombres. Pero yo no fui creado para el cielo, fui creado para la tierra. ¿Ves? Pero el apóstol Pablo entiende eso. ¿Ves? ¿Qué hace Pablo? O sea, nosotros somos para aquí y la iglesia es victoriosa. ¿Ves? La iglesia es una, es poderosa, las congregaciones se rompen. Pero no debe pasar. No debería que... Aunque hagan desacuerdo tú allá. Es que el cuerpo no puede estar dividido. Cristo tampoco lo permitió porque dice en la palabra que cuando él fue crucificado, dice que él expiró antes que le quebraran a él el cuerpo. Y el apóstol Pablo dice, bien claro, el apóstol Pablo cuando habla, Pablo está diciendo que nosotros reinamos en vida. O sea, tú no te vas a morir para reinar. Cuando tú te mueres, se acabó. ¿Para qué tú vas a reinar cuando te mueres? Tú reinas en vida. Aquí reinamos nosotros. La gente va a ver a Cristo a través de nosotros. El primer problema por lo que la gente no se quiere congregar es por los problemas de los internos. Definitivamente. De la gente adentro. O le hicieron algo adentro. La gente rápido se expresa como, mira, para ser como fulano, mejor yo no me entrego, yo no voy a la iglesia, tacho, si yo soy mejor cristiano que fulano. Pero la gente no va a la iglesia, pero va al gym, donde te ligan la mujer. Estás pagando y vas una vez a la semana y 3 no. ¿Ves? Donde hay impíos hablando malo, donde la música no. Pero como te estás ejerciendo el cuerpo, vas al gym. Pero no puedes ir a la iglesia porque tu criterio y tu mentalidad es esa cuando delante de Dios somos iguales. Hay un proceso de cada uno. Tú no puedes ver eso en la gente. Pero esa es la primera
La gente quiere buscar los errores de las congregaciones para justificar sus acciones y hacer lo que quiera. No hay una excusa para tú no congregarte. O sea, la gente no lo hace porque no le da gana. Buscan una excusa que él me hizo esto, bueno, busca otra. ¿Ves? ¿Será porque no, es que a gente no le gusta el compromiso, pastor, o qué? No, hay mucha gente, la mayoría no tiene compromiso. Los que están dentro se les está haciendo duro. Que no les gusta. Ahora es más fácil porque ahora hay redes sociales. Me conecto live y lo veo live. Jamás es igual. Tú llegar a la congregación, al edificio y darle un abrazo a un hermano. Eso no lo cambia nadie. Es verdad. No existe nada que te pueda cambiar eso. Que alguien entre por No, ahí yo me voy y por un abrazo. jamás. Es duro. Si yo te cuento lo que pasa en mi congregación, no porque sea la mía. La mayoría de la gente está. Y se han quedado por el abrazo que reciben cuando llegan. Fluye, pastor, fluye. Más nada. Sí. Un abrazo. Boom. El amor. Y un abrazo. Pastor, me quiero ir de la iglesia. ¿Para dónde te vas? Para tal iglesia. Las ovejas no, la gente no es mía. La gente es de Dios. Amado, vaya y sirva. Gloria a Dios, hermano. Abracen al hermano que no viene más. Acabó. Pero lo hacen responsablemente. Ves, irresponsable, tú ir a la congregación, después que se siembra en ti, se ora por ti, se sirve contigo y te da la gana de no ir más, pues estás molesto. Llega, dice lo que hay, se ora contigo, se abraza, seguimos conectados, de donde vaya, fluye. Porque esto no es de nosotros, esto es del Padre, Él tiene que ser glorificado siempre. Y hay que cambiar esa mentalidad de la iglesia. La gente, ¿cómo tú, si yo divido una iglesia, puedo hablar de amor? ¿Cómo es? Si yo divido una iglesia, ¿cómo yo puedo hablar de amor? No, y no simplemente una iglesia, sino que uno pega a, como dice la Biblia, que no brote una raíz de amargura que vaya a contaminar a los demás. O que prácticamente esa persona no te la va a dañar, no, sino que te la va a mirar, minando y minando y minando. La palabra dice de una mujer que tuvo un hijo y otra mujer tuvo otro hijo. El hijo de una se murió. ¿Qué hizo esa mujer? Le robó el hijo a la otra. ¿Ves? Y la otra le dice, dámelo. ¿Cómo tú te llevas mi nene si es mío? ¿No? Y empiezan a pelear. Y en la pelea, Salomón, el hombre más sabio, aparece. ¿Ves? Y él dice, ¿por qué pelean? Es que esta mujer dice que este hijo es de ella, cuando es el mío, el de ella se murió, me quiere quitar el mío. Y la otra dice, no, el mío es este, el de ella es el muerto. En esa discusión, Salomón inteligentemente le dice, pongan el nene ahí y búsquenme una espada. Lo voy a partir por la mitad. ¿Ves? Pero ¿qué hizo la mamá del nene, la verdadera? No lo maten, désenlo. Porque el que ama el cuerpo no deja que lo dividan, papi. ¡Qué duro, pastor! El que ama el cuerpo no va a permitir jamás que se divida, aunque me cueste a mí tener que humillarme y aceptar que ellos, aunque estén mal, aunque me dieron algo que me ofendió, o que hagan algo que no es correcto, yo me mantengo fiel porque el Padre es el que sale ganando. Lo que a mí me haya pasado no puede sonar malo, pero es irrelevante ante el propósito de Dios. Nosotros no somos indispensables, aquí van a pasarnos cosas. En el trabajo nos molestamos con alguien, no le hablamos, seguimos en el trabajo. Sí. Nos vamos, dejamos de trabajar. No. La congregación lo mismo, la gente se siembra, la gente ora por uno. Aprendamos a ser responsables. Mira, pastor, no voy a ir más, y ya, no mientan, no, que no voy a ir. No, di la verdad, me siento así, vamos a resolver eso. Vamos a orar, vamos a amarnos. Esta es la clave. Pero como todo, ¿sabes? Es como todo. La iglesia es viva, es poderosa. Las congregaciones se quebrantan, se rompen, lo que no es de Dios, pues se rompe automático, pues si no nació de Dios, la congregación se va para arriba. Cuando es de Dios, va a fluir y fluye. Cuando no, se cae. Pastor, y ven acá, ¿cómo tú sabes que tú estás formando en estos tiempos? ¿Cómo es que tú sabes, como pastor? Pues tú estás al frente de una congregación y tú sabes quién escucha y quién no escucha. Digo yo, ¿cómo tú sabes que estás formando discípulos y no simplemente seguidores? Porque tú sabes que a Jesucristo había gente que lo seguía por los panes y por los peces, pero había otros que realmente escuchaban el mensaje y lo aplicaban. Pero había otros que no, que cuando Jesucristo se enteró, ¿sabes qué? Usted a mí, o sea, yo conozco su cuento, usted solamente me sigue a mí por los panes y por los peces. ¿Me explico? ¿Cómo tú sabes que tú estás formando y creando a un discípulo y no un seguidor? Número uno, los frutos. Número uno, que no es mi fruto. El fruto es de Él. Él tiene fruto y Él lo da. O sea, Dios no está buscando frutos de nosotros. Eso nos lo enseñaron muchas iglesias por muchos años. Tienes que dar fruto y nos frustrábamos, nos portábamos mal y nos decíamos, no voy a servir porque me siento mal, no doy fruto. Cuando Él no está buscando tu fruto. Tú no tienes fruto bueno, ni yo tampoco, ni nadie aquí. Él es la vid, nosotros los ramas y nosotros damos su fruto. ¿Ves? El Gálatas 5, ahí está, amor, paz, benignidad. Ese es el fruto del Padre, la vida de Dios, que se expresa a través de nosotros como seres humanos. ¿Ves?
¿Cómo yo puedo entender eso? ¿Cómo yo puedo saber que una persona, aparte de su fruto? Para los años 2000, San Pedro Sula, Honduras, uno de los sitios más brutales donde el crimen era impresionante en aquel tiempo, en aquellos años. Pero en San Pedro Sula pasaron unas cosas violentas para los 2000. Empezaron a crecer las iglesias, 2.000 miembros, 10.000 miembros, 8.000 miembros, una cosa impresionante. Y uno pregunta, ¿cómo es esto? Pues tú piensas, el evangelio está creciendo, Expandiéndose. expandiéndose. Mm. Pero ¿cómo es posible que a la misma vez que el evangelio esté creciendo, esté poderoso, las iglesias estén a otro nivel? Pero en el crimen es lo mismo, son número uno. ¿Cómo es posible que esto no erradique esto? Ujú, ¿Ves? ujú. La iglesia puede estar creciendo, ¿ves? Sí, Pero está formado Cristo. ¿Cuál es el mensaje? ¿O qué está pasando? Que esto crece en gente, pero no erradica el crimen. ándate, sí, 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 sí. ¿Tú sabes cuál es el problema? ¿Cuál es el Sin detalle? temor a equivocarme. ¿Cuál es? El mensaje. Mm. Porque estamos tan esperando a que Él venga por más de 100 años y a pelear con el diablo y con los demonios por más de 10 años, más de 100 años, que hemos olvidado de empoderar a la gente en lo que son en Cristo. Te voy a decir más. Efesios capítulo 6. ¿Qué dice? Capítulo 6 de Efesios está hablando de la armadura, que es espiritual, pero Pablo usa algo físico para enseñarnos algo espiritual. Y dice, estar firme, es lo que dice capítulo 6. La base del capítulo 6 no es el diablo, ni la armadura tampoco. El enfoque es estar firmes. ¿De qué? Cuando tú lees el libro de Efesios, tú no puedes separar el capítulo 6 del 1. Tú tienes que leerlo completo. ¿Qué hace Pablo en el 1? Tiene dos audiencias, judíos y gentiles. Y dice, ustedes que andan en delitos y pecados, ¿ves? Tú y yo nunca hemos andado en delitos y pecados. No, definitivamente. Nunca. Porque el que hace un delito es el que tiene una ley y la ley nunca fue para nosotros, fue para los judíos. Que es que tú y yo nunca hemos estado, aparte que tú y yo morimos en Cristo y al que se muere la ley no la aplica. No cae. Pero entonces Pablo tiene dos audiencias, judíos y gentiles. Los que andan en delitos y pecados y los que andan conforme a la carne. Porque los gentiles no tenían ley. Pues eran unos carnales. Somos nosotros. Los gentiles, en ese paquete. Ya. Pero a ellos le dicen, ustedes son los que hacen delito porque tienen ley, ustedes son los gentiles, los que andan en la carne. Pero a todos les está hablando. ¿Y qué dice el capítulo 1 y 2? Porque el libro de Efesios tú lo divides en dos partes. Primeros 3 capítulos en una enseñanza, en una doctrina. Los últimos 3 capítulos en una práctica. Tú divides el 1 y el 2, ¿qué habla? Sentados, que estamos sentados en lugares celestiales. Capítulos 3 y 4. Hombre, amar a su esposa. Esposa, amar a su marido. Hijos, obedecer. Entonces tú ves que primero nos dice dónde estamos. Posición. Amados, aceptados, bendecidos con toda bendición. Eso es lo que dice el capítulo 1. Y nos sentó con él en lugares celestiales. Pero el 3 y el 4 nos dice cómo caminamos. Amándonos unos a otros, amando a nuestros hijos. Y dice, andad. Quiere decir que primero habla de un sentados, posición, y después de un andad, cómo vivo. Ándale. Y el 5 y 6 está firme. Que ese es el fin. En eso. ¿Estar firme en qué? ¿Para qué es la armadura? ¿Para pelear con el diablo en una vigilia? No. Eso es lo que se enseñó por años, pero seguimos siendo iguales los monstruos mal hablados, los malcriados, los ladrones, porque no se disipa ese ser malvado que haya en nosotros o el mal de nosotros porque Cristo no se forma. Pues el problema de ahí, ¿cuál era? La iglesia crecía, pero no se formaban discípulos en Cristo. Cuando se forma discípulos en Cristo, esto se tiene que erradicar, brother. Definitivamente. Pues ese es el primer problema. Pues entonces Pablo está diciendo, estad firmes. ¿De qué? De los argumentos, los principados y potestades, que no eran, está hablando de gobiernos, de autoridad que estaban en ese momento, que traían una enseñanza contraria. Pablo le dice, estar firmes, pero estar firme ¿de qué? De donde te tienen, capítulo 1 y 2. De que estás en Cristo. Y para tú saber que estás en Cristo, debes saber cómo andas. Pues Pablo enseña, estás aquí, caminas como tal y mantente firme. Tú no puedes separar el 6 del 1. Porque eso lo tenemos tú y yo ahora, capítulo 6, versículo 1. Eso es ahora, eso antes no estaba. Eso era una carta completa. Completita para pues ellos. Entonces ellos entendían lo que le estaba diciendo. ¿Ves? Estar firmes. ¿Sobre qué? Sobre esto que nos enseñaron. Y eso que se está enseñando en el capítulo 1 de Efesios, brother, el libro más rico para mí es Efesios. ¿Qué tú le dices a uno nuevo? O la gente le dice a los nuevos, léete los evangelios y no los entienden.
El libro más rico para uno nuevo es Efesios, brother. O sea, alguien que apenas está empezando a caminar en el El Evangelio. libro de Efesios. Porque el libro de Efesios te enseña el capítulo 1 y el 2. Identidad, quién yo soy. Aceptado, bendecido, predestinado, bendecido con toda bendición espiritual. Estoy en Cristo. Es lo que dice. Estoy sentado con Él. Esa es mi posición. Ahí no me saca nadie. Punto. Pero entonces después te dice cómo debes andar. Amad unos a otros, amad tu prójimo, amad tu esposa, amad tus hijos. Hijos a los padres, padres. Te dice cómo vive. Una práctica. ¿Ves? Pero después te dice mantente firme. Lo que nos enseña a vivir agradando a Dios. En el Una sentido vida que- plena, justa y en plenitud. ¿Ves? Porque Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo, no tomando en cuenta los pecados de los hombres. ¿Ves? Y está hablando que la plenitud de Dios estaba en Cristo. Que decir que el todo de Dios, todo lo que es Dios estaba en Cristo. ¿Y dónde está Cristo ahora? Nosotros. En nosotros. ¿Y por qué lo seguimos esperando y estamos frustrados? Que Él haga lo que Él quiera, que venga si quiere venir. Pero Él lo llena todo. Él lo llena todo en todos. Mi responsabilidad es aquí, no es cuando me vaya. Aquí debo formar gente, formar vidas y formar a Cristo. Por eso el mensaje en mi congregación, en mi vida, hacia los demás, es formar a Cristo. Yo prefiero 100 hombres formados en Cristo que 1000 personas que no entienden. Que son seguidores. Porque eso se trata. crecimiento no es aumento de miembros. No. No, y a veces que el crecimiento viene, pero son gente que se mudan de otra iglesia para otra. Pues no es crecimiento. Eso no es crecimiento. Entonces, tú ves números, la iglesia está creciendo, está creciendo. O tú tienes 10 personas formadas. Alguien me criticó un día, se me acercó y me dijo, pastor, tú no hablas de esto, tú no hablas de esto, de aquello. Y yo digo, no me hace falta. Yo hablo del mensaje que se nos dio, que es el que Pablo dice, el mensaje de la reconciliación, lo que Cristo hizo en la cruz. Pero entonces, y empieza a hablar conmigo. Y entre eso yo le digo, ven acá, ¿cuántas veces tú has estado en un divorcio de la congregación? Se han divorciado varios, ok. Y los jóvenes de iglesia, tacho, no quieren ni saber de Dios, están perdidos muchos y es bien difícil los jóvenes. ¿No? E inclusive le dije, ¿y tú? Hace tiempo que llevas criticándome al pastor, hablando un montón de cosas que no son correctas. Tú le dijiste al mismo. A la misma persona le dije, y tú vienes aquí a pedirme consejos a mí, hablando de esto y de lo otro, y tú mismo ni te quieres congregar. Y yo le digo, sin embargo, en nuestra congregación, yo llevo ahora mismo, donde yo llevo más de 8 años, pero ahora mismo pastoreando llevo 4 años para 5 años. Y Dios es nuestro testigo, para 5 años. Yo nunca, si hemos divorciado, si una persona se ha divorciado, llevaba 1 año casado y se divorciaron. Nunca yo me he sentado, hasta el sol de hoy, para decirte, nunca yo me he sentado con unos papás porque el hijo tiene un problema, ya sea pornografía, lo que sea, un problema de adulterio. Todavía con la gente de nuestra congregación no lo he tenido que hacer en casi 5 años. No es que no haya pasado, es que si ha pasado, han sabido resolverlo entre ellos. No han necesitado de mí. Porque están formados, una madurez. tienen la vida de Cristo. Y la vida de Cristo es el único que puede resolver es la vida de Cristo. O yo intervengo, o yo ayudo, o un equipo de trabajo. Pero si ha mantenido firme y no hemos visto divorcio, no hemos... Brother, ¿cuál mensaje es el mejor? Le dije a él, ¿el que ustedes están dando o el que yo estoy predicando? Pues tú me lo estás criticando, pero yo no tengo los problemas que tú tienes. No me han dividido nunca. Inclusive aquí los 14 años nunca se nos dividió la iglesia. Nadie, el que se fue, por X y razón, o por vida, mudanza, por cualquier cosa. Pero nunca sufrimos en mi vida una división. Porque la gente no es de uno, la gente es de Dios. La gente hace como ellos quieran, se mudan de pueblo, se mudan, bendecidos y para adelante. Ahí está la clave. Pastor, tú en una de las predicaciones tuyas, tú mencionaste que las circunstancias sacan la mejor adoración del creyente. Cuando hablamos de ese punto de adoración, en esa prédica, ¿cómo entonces que tú ves la circunstancia y la juntas con la adoración? Mira, hay un buen ejemplo. Y ese ejemplo lo veo yo en Jonás. ¿Sabes que nosotros conocemos la historia de Jonás? Hay mucha gente, pero la gente conoce hasta que el pez se lo tragó. Y saben que el pez lo escupió. Pero el capítulo 2 de Jonás no lo lee nadie. El capítulo 2 de Jonás dice que Jonás oró dentro del pez. Y cuando oró dentro del pez, dijo en una ocasión, Señor, capítulo 2 de Jonás, las algas me están cogiendo por el cuello, estoy para morirme, sé que no lo he hecho bien. Y dijo,
ojalá y me salvara, para decirte un buen puertorriqueño. Ujú. Y dijo, pero aún así te voy a dar mi mejor canción dentro del pez. Ujú. Y dice la Biblia, y al momento Dios le dijo al pez, escúpelo. ¿Por qué no lo primero? ¿Por qué tiene que esperar estar en el problema para venir a orarle a Dios Ujú. cuando Dios, la vida de nosotros es una vida de oración con Dios? Nadie se desconecta de Dios. Valga la redundancia, Dios no se desconecta de nadie. Ujú. Nosotros ignoramos Sí. a Dios, lo desconectamos. Ujú. Dios siempre está. Él lo llena todo. Nadie vive escondido de Dios. Ujú. Dios está en todas partes. Dios está en todas partes. Y aún así, nosotros sí lo ignoramos. Porque Dios dice la Biblia que Él reconcilió todas las cosas consigo mismo. Dios no se reconcilió con nadie. La obediencia Dios no la buscó en nosotros, la buscó en Cristo, la encontró. Ujú. La fidelidad la encontró en Cristo. Cristo cumplió lo que ninguno de nosotros podíamos. Y ahora nos puso en una relación correcta con Dios. Eso es Biblia. ¿Y qué dice? Y Isaías 53, y en Él estoy satisfecho. No en mí, no en ti. Esa es satisfacción en el Hijo. Ya Dios no está buscando perfección de nadie. Él la encontró en el Hijo. Y nosotros en el Hijo. Dios no está buscando perfección de nadie, nosotros lo hacemos por amor. Dios no necesita que yo le sirva, ni que tú le sirvas. Nosotros necesitamos hacerlo. Yo necesito aceptar a Dios. Dios ya me aceptó en el amado, eso es Efesios 1. Ujú. Yo necesito vivir para Él. Yo necesito darle. Él no necesita mi dinero, yo necesito bendecir. Yo necesito hacerlo. Porque una vida que esté en mí, cuando yo choco con Cristo y Cristo está formado en mí, servir, sembrar, hacer todas estas cosas es natural. No, es natural ya en nosotros. Porque es la vida de Él fluyendo a través de nosotros. ¿Ves? Y entonces, cuando viene la crisis, viene el problema, es un momento clave para tú entonces aprovecharlo, porque todo obra para bien, y la palabra obra en la Biblia es coopera. Todo va a cooperar para el bien de aquellos que lo aman. Ujú. ¿Ves? Y las circunstancias a veces no las buscamos, Pero dice a los que o a aman. veces ¿Cómo tú vienen. defines entonces eso? A los Porque que hay aman mucha- son los que viven para Él. Cuando Pero yo amo, yo vivo exactamente. para Él, yo me entrego para Él. El que no, pues tiene consecuencias. Exactamente eso, porque dice el que ama, dice, Jesucristo Todo dijo, el opera que para me bien. ama, obedece mi mandamiento. Claro. ¿Me explico? Eso Sí. qué quiere decir. Y también le dijo a los discípulos, y perdóname, Ajá. aquel que lee mis palabras y La mis obedece. mandamientos y no lo obedece, yo no lo juzgo, porque no vine a juzgar, vine a salvar. ¿Y qué hace entonces? Pero entonces, si yo lo amo, pues tiene que operar para bien. Porque hay situaciones que nos metemos no porque queremos. Pero hay dos panoramas ahí. Pues entonces está el que no ama. El que no ama no lo sigue. Exactamente, pero ¿y el que lee? ¡Pap! Y no lo obedece, él no lo juzga. La persona va a vivir sus consecuencias. Pero ¿te acuerdas que está hablando antes de la cruz? Ujú. Antes de la cruz él dice el que lo lee en el momento. Ujú. No lo juzgo. Porque yo no vine a juzgarlo. Inclusive él no vino a salvar gente. Él dice, vine a buscar lo que se perdió, no a los que se perdieron. Ujú. Ahí no hay una S. No es gente, era un reino. ¿Ves? Lo que se perdió fue el reino que perdió Adán. Porque Adán estaba creado para gobernar y sojuzgar la tierra. En Génesis. Pues él vino, lo cogió y ¿qué hizo? Ahora él es cabeza del cuerpo porque dice, y entregó todas las cosas a la iglesia. Y él es la cabeza. Ujú. La gente no gobierna porque no quiere, pero el Pablo dice gobernamos en vida. Y tú gobiernas cuando tú dominas. ¿Ves? El pecado te asoma, pero tú lo dominas. Ujú. ¿Ves? Y el mal viene, pero tú ganaste. Tú lo venciste. Vienen los vicios, los males, los deseos y tú venciste. Pero eso se hace Estás gobernando con una mente transformada. con una vida transformada, porque ya cuando tú te estás transformando, transformarse es morirse. Porque Pablo dice, yo estoy siendo transformado a la misma imagen. ¿Y qué tiene que haber para que eso pase? Morir. Circunstancias. Circunstancias. Porque dice que esta leve tribulación momentánea produce en mí un mayor y eterno peso de gloria. Y peso de gloria es doxa. Doxa es gloria, es atributos de Dios. Para que la vida de Dios y los atributos fluyan en mí, tengo que morirme, brother. Y vienen circunstancias en nuestra vida por decisiones, por problemas, o porque Dios las permita. Dios no le manda un cáncer a nadie para probar la fe. Dios no tiene que hacer eso. Pero cuando viene, Dios se mete. Ujú. Y utiliza eso para bien. Es la excusa que Dios usó. Es la excusa. Pero no es que Dios te mande un cáncer. ¿Ves? No es que Dios mató a aquel. Es No. que la gente piensa eso. Sí, no, hay gente que no, literal. Es un castigo de Dios. ¿Pero por qué? Si Dios juzgó el castigado del pecado en Cristo. Dios no juzga el pecado ahora porque lo hizo en Cristo. Ahora lo que hacemos aquí tiene un peso. Porque la paz del pecado, ¿qué es? Muerte. Y separación. aunque ya estamos unidos al Padre, ¿cómo tú te vives cuando fallas? ¿Cómo tú te sientes? Malísimo. Ujú. Separado, muerto, que Dios no te ama. Ese es el resultado del pecado, de la práctica del pecado. Entonces, las circunstancias vienen a nuestra vida con un fin. Y cuando vienen hay que aprovecharlas. Yo me acuerdo que yo sufría por la
condición, por la profesión de jinete, sufría de úlceras, tenía como 5 úlceras. Y ellas sangraban, escupían sangre. Pero yo estaba en una hora con un dolor brutal y mucho gases. Eso era constante del dolor que yo siempre tenía por la mala alimentación y por el que oía razón. Y un día yo me paré en la congregación y dije, Señor, yo no soporto, mano. Mis hijos aguantan mi mal humor, mi esposa, yo no necesito vivir así porque, ¿sabes? Yo me decidí por ti. ¿Sabes? ¿Por qué yo tengo que sufrir esto cuando yo quiero adorarte, quiero, pero no puedo? No soporto el dolor, tengo mal humor, molestia. Yo necesito que tú hagas algo. Y hice esto, levanté mis manos. Cuando levanté mis manos comencé a cantar. Nunca más hasta hoy ni me he hecho prueba ni he sentido un dolor desde ese día. Si esa fue la excusa, Dios la usó. Pero los momentos difíciles son un buen momento Amén. para nosotros ir al Padre. Y elevar una adoración Elevarle una adoración y decirle, genuina. si es para matar, me sigue. Si es para quitar, sigue. Porque al fin y al cabo no sabemos. Y nosotros estamos viviendo hoy un replay de la vida. Dios conoce ya lo de mañana. Nosotros no. Pero estamos viviendo lo que ya Dios sabe. Si tú sabes y es tu propósito, aquí estoy. Pastor, y seguir viviendo. Yo siempre hago esta pregunta a los pastores. Te la voy a hacer a ti. Pablo dijo, sé imitadores de mí como yo lo he sido de Cristo. Tú, como pastor, podrías mirar a tu congregación o a tu familia y decirle, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. No. Esa es decisión de ellos. Bueno, uno. Ellos tienen que verme primero. Porque la Biblia dice, imitad a vuestros pastores. Entonces, es una orden hacia ellos. Yo decírselo, porque cuando Pablo está diciendo eso, no era al humano. ¿Ves? Para ellos ver a Cristo en mí. Porque ahora mismo, el mejor que puede hablar de eso, de mi vida en Cristo, es mi esposa y mis hijos. No hay nada, no le pregunte a nadie de mi vida. Pregúntale a mi esposa y mis hijos. Nadie va a hablar mejor que tus hijos y tu esposa. ¿Ves? Y cuando tu esposa, para que tu esposa te diga a ti, yo quiero morirme primero. Yo no necesito que me diga si me quiere imitar o no. Eso me deja saber a mí, que yo he sembrado. Que no he sido el mejor. Pero he sembrado en ellos, he sembrado en la vida. Y antes escuchaba un muchacho, el domingo, como estoy acá, ayer, el hermano Juan Segarra predicaba en la congregación. Y mientras predicaba, varias veces dijo cosas como, right, you right. Y eso me dio gozo. Porque sin darse cuenta, está haciendo cosas que vienen de su pastor. ¿Ves? Yo he escuchado a un hombre que se muda de aquí a vivir allá para no alejarse de nosotros y congregarse allá y guía desde Ocala 1 hora y 15 o 20 para llegar a la iglesia en Orlando. Y él siempre decir a la gente y a mí, yo nunca tuve un papá. Lo que yo soy, me lo modeló este. Wow. Yo necesito 100 que digan eso. Uno. Para ver a mis yernas decirme a mí, yo quiero que mi marido, tu hijo, sea como tú. Yo necesito que nadie me apruebe. A mí nadie me tenga, ni la gente, si pone los ojos en mí, se van a escrachar un día. Definitivamente. Porque todos nosotros cogíamos de una pierna, fallamos, somos seres humanos. Todos los pastores nos guardamos. Por lo menos yo tengo la bendición de llegar a mi congregación y si estoy molesto decirlo, llorar con ellos, abrirme, me pasa esto financiera, yo no escondo nada. Nuestra congregación de cada cierto tiempo le ponemos en las pantallas el dinero que hay, cuánto entra, cuánto sale, lo ve todo el mundo. Donde eso no pase en tu congregación, mejor es irse. Así que no es un tabú. Donde tú no sabes lo que hay con el dinero, mejor vete. Yo hago eso porque eso no es mío. Esto es del Padre, y yo siempre lo hago. Pero uno de los puntos clave es que trato de ser lo mejor posible, pero soy honesto. Yo me quebranto en la adoración, lloro con ellos. Yo sé ir donde la gente y abrazarla y decirle, amo esto de ti. Haciendo miles cosas. Aquí yo tuve un muchacho en la congregación que me llamó un día, me dijo, pastor, necesito hablar contigo. Cuando yo estaba de vacaciones, él tenía la llave de mi casa.
Cuando llego, me dice, fallé con mi novia, nos quebrantamos juntos, era un hijo. Lo abracé, lo amonesté y le dije, ¿por qué no te fuiste a mi casa? A ella la botaron de la casa cuando vino a visitarle un familiar y la llevé a quedarse en un hotel y me quedé. Y yo, ¿y por qué no te fuiste a casa que tú tenías mi llave? Y entre eso, perdón, lloramos juntos y todo. Y me dijo, no voy a tocar más. Tocaba el piano. Yo le dije, no, toca. ¿Cómo? No, pues ese es santo. No, ese no es santo. Eso son madera y Tú le dijiste alfombra. que tocara. Que siguiera tocando. Mm. Pastor, pero no me va a poner disciplina. Y yo, pero ¿dónde dice eso? Pruébamelo, yo te pongo en disciplina. ¿Dónde dice eso que yo te disciplino? Dios te va a disciplinar solo. Con la carga que tú tienes nada más que le fallaste a Dios, basta para que yo te ponga encima. Tú me vas a seguir tocando. Y él me dijo, no, pastor, yo me voy a bajar. Porque va a hacerle daño a mucha gente que no piensa como tú. Yo le dije que conste que no soy yo, eres tú. Al mes nos fuimos a Pensilvania a una congregación a tocar. Y él fue al lado mío como un miembro más. Y el pastor que está ministrando le dice, ven acá, trépate allá arriba en el piano, sin saber que es pianista. Las mejores adoraciones que nosotros vivimos aquí en West Virginia fue cuando ese chamaquito se sentó aún en su falla. Porque la Biblia dice que Cristo es mi justicia y Dios me justificó por Cristo. Y justificación significa, y nadie te lo ha dicho a lo mejor por muchos años ni a la gente que está aquí. Justificación significa el acto soberano donde Dios declara justo al pecador que cree, aún en su condición de pecado. Eso es mortal por una mentalidad religiosa. Mm. David halló gracia, Moisés halló gracia. No es una licencia para hacer lo que tú quieras. No. Porque Tito 2:11 dice que la gracia me da... la gracia me da a mí responsabilidad para vivir una vida justa y piadosa para Dios. O sea, que la gracia es No es prácticamente una una licencia, responsabilidad. pero la gracia me da responsabilidad, pero yo lo dejé tocar. Mm. Y yo, cuando eso pasó, yo me fui a Dios y dije, Señor, yo estoy bien, porque yo veo que la gente está molesta, la familia dejó de congregarse por él, porque querían que lo disciplinara. Mm. Y yo, pero ¿qué pasó aquí? ¿Y sabe a dónde Dios me llevó? A la historia de David. David tiene 3 sobrinos, hijos de Salvia, su hermana. Joab, Asael y Abner, y Asael, Abisai y Joab, los valientes de David. Los que Son, estaban con él se iban a todas. brother, a todas. Y Joab, ese tipo se paró ahí y David dijo, alguien está hablando de mí. Y él le dijo, dime quién es, yo le arranco la cabeza y te la traigo. Ujú. Tuvo sed y fueron, cruzaron el lago. Allá mataron más de 500 y le trajeron agua de ese pozo que él quería. Y él dijo, yo no me la puedo beber porque ustedes arriesgaron todo. Ujú. Estaba uno con él cuando el gigante Isbibenot, Ujú. hermano de Goliat, pues las 5 piedras no eran para y fallaba, eran que eran 5. Ujú. ¿Ves? Eran 5 Uno gigantes para cada que uno. habían. Si eso era fe, imagínate, 5. Pero Isbibenot, que fue el que apareció, que por poco lo mata, viene el sobrino, lo defiende, y cuando lo defiende le dice, brother, tú no te puedes morir porque la lámpara de Israel se apaga. Sí. ¿Ves? No Pero podemos tú sabes, permitir que la lámpara se ¿tú apague. sabes qué significa Isbibenot? El que te quita la paz. Y Abisai significa, mi padre es un regalo. Abisai sabía que David era un regalo a su vida. Y dijo, no, papá, ¿tú vienes a quitarle la paz a mí? No, papá. ¿A mi pastor? No, papá. A quitarle la paz. Y dice que pusieron espalda con espalda. Y empezaron a pelear juntos. Estos 3 hombres, fieles a David, caminaban con David, diezmaban, ofrendaban, sierves, no faltaban. Estaban siempre con David. Pero un día, David está en su reinado y lo llama Abner. Le manda un email espiritual, como yo digo. Un DM. Mira, David, si ya tú ganaste, Saúl se murió y estoy yo, pues entonces yo te entrego a los soldados, porque Abner era el líder de los soldados de Saúl. Ujú. Y él se quedó a cargo. Pues le dijo, David, yo te los entrego todos. Y dice que David hizo un banquete en su casa, papá. Y recibió a Abner. Y lo sentó a comer con él. Y mientras estaban ahí le dijo, vete. Y dice la Biblia, y extendió misericordia. Y le dijo, vete, estés tranquilo. Eso es Dios ministrándome a mí, el Sí, caso sí. del chamaquito. Ujú. Vete, y Dios, y yo, wow. Y dice que Abner se levantó con paz y David tuvo paz y lo perdonó. Y se fue. Mm. Pero dice, y en el camino venía Joab, el que estaba con David, brother, todo el tiempo. Dice, cavilando en secreto
con 2 o 3. Pero siempre hay 2 o 3 que hablan en secreto. Con 2 o 3. Uno le dice, ¿viste que David perdonó a Abner? El que mató a Abisai, tu hermano. Entonces, Joab se puso a pensar y dijo, oye, es verdad. Él le dijo, ¿tú vas a dejarlo ir así? ¿Y qué dice la Biblia? Joab vio a Abner en el camino Y lo tasajeó. y lo mató. Ujú. Dice que David sufrió esa muerte, brother, Es verdad. porque extendió su corazón. ¿Y sabe dónde me llevó David? ¿Dónde me llevó Dios? A cuando David se está muriendo. Cuando David se está muriendo en el trono, en el lecho, le dice a Salomón, ven acá, papá, necesitamos hablar tú y yo. Y le dice a él, tú sabes tu primo, Joab, el hijo de tu hermana Salvia, tu tía, sí. Tienes que matarlo. ¿Cómo? Sí. ¿Pero por qué, papi? Mátalo. Y le dice una palabra violenta que la gente no lee, que está en inglés. En la Biblia en inglés dice, be a man. En español dice, sé un hombre. Sé un hombre. Porque él no es de guerra. Ujú. Tienes que matar a Joab. ¿Pero por qué? Porque te va a matar a ti. ¿Sabes qué Dios me dijo en ese momento? David quiere matarlo porque sabe que el día que él muera, aquel va a matar a su hijo. Porque no tiene el corazón de él. Y ese es el problema de ese momento en el que yo estaba. Que todos los que estaban sirviendo conmigo, por necesidad los puse a servir, por necesidad los puse a ayudarme en la iglesia. Les di puestos por necesidad, pero no tenían mi corazón. Por eso cuando yo perdoné al chamaquito, le dije, tú sigue cantando, aquel pastor soy yo. Dios a mí no me ha hecho a mí que te discipline. Usted falló igual que lo que otros hacen en silencio y lo hacen aquí en su mente. Pero no, rápido juzgaron y se fueron. Y Dios me dijo, porque no tienen tu corazón, la próxima, prepáralos primero, que se adapten a ti, a tu corazón, y ponlos contigo, que cuando tú extiendas misericordia puedan hacerlo también, porque no tienen mi corazón. Y ahí yo dije, no puse a esta gente. Y esos fueron los mismos que se fueron, porque no se molestaron conmigo. Las mejores canciones de ese chamaquito Wow. fue cuando estuvo ahí. Pastor, si hoy un hombre siente el llamado de Dios, pero según sus palabras no se siente listo, ¿qué tú le dirías ya para terminar? Que espere. Que no es por lo que él sienta, pero hay algo clave y es paz. Si tú no sientes paz de Dios, nunca hagas nada. En ninguna decisión, ni para carro, ni para comprar casa, ni para casarte. Si tú no tienes paz de Dios, que no es como la del mundo, paz, no lo hagas. Porque lo que Dios hace, te da paz. A ti, y sobre todo si eres casado, menos lo hagas. Pero tienes que darle paz a los dos. ¿Ves? Tiene que haber un acuerdo. Entonces, ahí lo mejor es aguantar, orar, seguir orando. Y ver si es la voluntad de Dios, porque a veces nuestras emociones nos engañan. Y puede ser algo que tú quieras hacer emocionalmente. Pero la realidad es, o si no, porque alguien te marcó desde niño, tienes un llamado pastoral y te lo creíste. Y a lo mejor no es para que seas pastor de un building o de una congregación. O sea, quizás estás pastoreando tu familia, pastoreando muchas personas. Y eso, pues mucha gente piensa que por lo que te dijeron cuando pequeño, te marcó. O eres hijo de pastor y tienes que ser pastor. No, mis hijos, ninguno de los tres es baterista, la nena adora al Señor. Y yo sé desde ahora ya que ninguno tiene el llamado pastoral, ni que Dios me ha llamado a eso. A ninguno de los tres. Para nada. Ya yo sé que tengo que preparar a alguien para cuando yo no esté. Pero no son mis hijos. ¿Ves? Pero hay gente que quiere dejarle eso a sus hijos. Y no siempre es así. ¿Ves? Quieren dejar en muchas veces el imperio a los hijos. Y no es así. ¿Verdad? Hay que ser realista y entender en Dios y decir, papá, no son ustedes, hay que preparar a alguien y dejarlo porque esta es la iglesia del Señor. Y Dios sabe a quién va a poner. Y se busca a alguien, se prepara y se pone a fluir. Pero hay que tener paz para cualquier decisión en Cristo. Amén, pastor. Wow, qué terrible esto. Pero ya para terminar, pastor, hay gente que hoy en día ama a Dios, siervo. Aman a Dios, pero triste, lamentablemente se sienten frustrados, se sienten como que cansados y a veces hasta insuficientes para cumplir con ese llamado de parte de Dios o para poder ejecutarlo. Amén. So, mi pregunta para ti es, ¿qué tú le dirías a esa persona que ama a Dios, pero que siente que no está a la altura de liderar o de servirle a Dios? No sé si me expliqué. Liderar, eso no es todo el mundo. O sea, no necesariamente todo el mundo tiene todos lideramos alguna área, en tu casa, en tu familia, no necesariamente en un ministerio.
en una organización. Es que hay gente que está en una posición de liderazgo, pero no se siente a la altura de ese liderazgo que tiene. No sé si me explico. O sea, que dicen, estoy puesto aquí, pero yo no me siento suficiente ni capaz de llevar a cabo este liderazgo. Número uno es que no son mis capacidades. Si Dios me llama, Él me va a capacitar. Si es Claro. paz de Dios, ten paz y espera que Dios te va a capacitar más bien a lo que vas a hacer. Ujú. Pero la Biblia dice que somos ministros competentes de un pacto nuevo. ¿Ves? Entonces, una persona no puede predicar, para decir eso, en un llamado evangelístico si no ha entendido eso. Pues tienes que ser competente. Si tú eres un fotógrafo, eres competente en la fotografía. Ujú. Si tú eres mecánico, eres competente en los automóviles. Mm. Si eres abogado, eres competente en leyes. Ujú. Si tú eres predicador, eres competente en la palabra. Ujú. No cualquiera puede predicar, pero Sí. se lo dijo a alguien, lo marcó. Entonces ahora están batallando con una realidad de que piensan que es que ser eso obligado porque alguien te lo dijo. No, si no, Dios no te lo dijo, te lo puede decir quien sea, el más famoso de los predicadores. Si no es Dios, no lo haga. A mí me han dicho merenguero, a mí me han dicho que voy a tener un montón de iglesias. A mí me dijo una persona que iba a ser millonario. Y yo lo comprendí los otros días pensando que era plata. Mm. Cuando empezaron a nacer los niños en la iglesia, cuando empezaron, sí me dijo, ahí están tus millones. Un millón. Entonces, Wow. hay que buscar entender el fuerte que tenemos. ¿Sabes? Amén. Tú eres líder en lo que tú eres fuerte. Y por lo tanto, nosotros como pastores y aquellos que son pastores, ver en las personas cuál es su fuerte. ¿Ves? El fuerte de cada persona, él es útil ahí. Si esta persona es fuerte, siendo quizás una maestra de profesión, yo por lo menos, las maestras de mis niños son maestras, Mm. en lo secular. Ya, Pues yo las tengo ahí. Los que manejan el dinero son contables en lo secular, ya. porque esa es su competencia, ahí es donde están competentes. ¿Ves? Y los que somos predicadores, pues somos predicadores porque son competentes en lo que queremos traer a la congregación, porque todas las congregaciones son diferentes. Seguro. Ujú. ¿Ves? Yo tengo 7 valores: amor, adoración, servicio, comunicación, servicio, adoración, amor, y tenemos generosidad y compromiso. Y esos valores que nosotros tenemos, de ahí es que se rigen los mensajes. Yo no predico por predicar. Mm. O sea, número uno, no le predico a la iglesia afuera, a la mía, lo que necesita la mía, pero basada en estos 5 valores, con la misión que tenemos. ¿Ves? Y estos 5 valores son mis mensajes. En enero, que yo empecé. En enero empecé predicando, cuando nosotros comenzamos, empecé predicando de la generosidad. ¿Ves? Cómo yo soy generoso con Dios, lo generoso que fue Dios conmigo, cómo yo soy generoso con la gente, cómo soy generoso en la comunidad, Ujú. donde Dios nos puso. Y después en febrero empecé con el amor, que es donde estoy ahora, que ya terminamos ayer domingo. ¿Qué hablo del amor? El amor de Dios para mí, manifestado en Cristo, el amor mío hacia el prójimo, el del prójimo hacia Dios. Todo eso porque esos son los valores de nuestra comunidad. ¿Ve? Con los niños no se da una historieta bíblica de David mató a Goliat y Noé. Lo que los niños reciben es los mismos mensajes de nosotros hechos para ellos. Ujú. Identidad, lo que son en Cristo, la vida de Cristo, Sí, una todo. formación Lo que- mismo creado mi hija se encarga de crear el mensaje que yo doy a la mentalidad del niño y para el tiempo del 10 minutos, 15 minutos, para los niños. ¿Ven? No están recibiendo cualquier cosa, están creciendo a la par de los adultos, de sus papás, con el mismo mensaje. Amén. Y Quiere decir que Dios no llama a los preparados. Él prepara a los que llama. claro, porque él los va a usar en el fuerte, donde él sabe Qué duro. que son desarrollados. Así Pastor, es ha una sido bendición. una bendición. Bueno, realmente Edison, siempre a tu tenerlo acá con orden. nosotros. Estamos allá en la 948 Sauce Moran Boulevard en Orlando, en la comunidad cristiana Eterno Pacto, domingo 10:30 y jueves 7:45. Dios nos movió allá hace 2017. Estuve aquí en Charleston, West Virginia, pastoreando promesas de Dios por 14 años. Dios nos movió allá. Y allá estamos fluyendo. Dios ha sido bueno, una iglesia grande, creciendo, bien, una bendición. La gente creciendo, sobre todo, y trayendo palabra y amor, brother. El amor sana, restaura, y esa es la clave. Amén, Y estamos pastor. dando eso, mucho amor y manifestando la vida de Cristo, Ha sido expresando. una bendición, pastor. Amén. Bendecimos tu congregación, tu familia, que la conozco también y es una familia muy, muy bonita. Gracias, Deseo lo mejor a tu hija también. Gracias. ¿Verdad? So que es
abuelo por primera vez. Así es. Amén. Así que, bueno, Somos abuelos. estás gracias en a una Dios. etapa de tu vida que te la estás disfrutando. Bien bonito, mis hijos le sirven al Señor. Hay uno que es jinete y los otros dos, uno baterista. Amén. También tiene sus funciones seculares, como todos sus Ujú. trabajos. Y la nena también, que es adoradora, es la ministra de la congregación. También es parte de las maestras que las Sí. clases de los niños. Y Yo pues, siempre he dicho, somos pastor, abuelos. perdón que te interrumpa, que el éxito de un ministro es tener su casa sirviendo. Ya. Ese es el éxito, no ir a muchos lugares a predicar, de que me llamaron aquí a predicar cuando tu casa está perdida, sino que el éxito es ver a tu casa sirviendo contigo de la mano. Amén. Así que, quedan bendecidos. Este ha sido un episodio más de Nuevos Comienzos con el pastor Joel Giraldo desde Florida. Así que, Un bendecidos. abrazo, bendiciones.